Hace unos días, con motivo del 8M, leí un artículo de El País donde se destacaban los perfiles de 8 activistas latinoamericanas. Una de ellas abogaba por el control a la IA mediante la alianza con países como China o Rusia y el alienamiento con los BRICS. ¿Te extraña tanto como a mí que el discurso supuestamente izquierdista y decolonial se asocie con tan pocos reparos a las autocracias del Este? No te preocupes, hoy gana la ilustración, porque vamos a desvelar de dónde viene esta siniestra alianza y qué otros recursos conceptuales puedes emplear para combatir este discurso que, sinceramente, huele a estiércol. La Unión Soviética desempeñó un papel clave en los procesos de descolonización y en los movimientos antioccidentales durante la Guerra Fría, tanto por razones ideológicas como geopolíticas. Su apoyo se manifestó en 3 ámbitos principales: el diplomático, el económico y el militar. La Unión Soviética promovió el discurso anticolonial en foros internacionales como la ONU, alineándose con países del tercer mundo contra las potencias coloniales occidentales. Fomentó el marxismo-leninismo como una alternativa al capitalismo y al imperialismo occidental, influyendo en líderes y movimientos independentistas. También impulsó el movimiento de países no alineados, aunque con el tiempo trató de integrarlo en su esfera de influencia. Proporcionó armas, asesores militares y entrenamiento a movimientos de liberación en África, Asia y América Latina. Ejemplos destacados son el Viet Minh en Vietnam, el Frente de Liberación Nacional en Argelia, el MPLA en Angola y el Frelimo en Mozambique. Financió infraestructuras y proyectos de desarrollo en países recién independizados, presentándose como una alternativa al neocolonialismo occidental. Ofreció educación y becas a cuadros políticos y militares de estos países en universidades soviéticas. Algunos ejemplos clave de intervención son, por ejemplo, la Guerra de Vietnam, en África, donde sostuvo regímenes socialistas como el de Mengistu en Etiopía y el MPLA en Angola, donde envió tropas cubanas respaldadas por la Unión Soviética. En Oriente Medio apoyó a Egipto y a Siria contra Israel, suministrando armamento en las guerras árabe-israelíes. Y en América Latina respaldó la Revolución Cubana y ayudó a otros movimientos guerrilleros, aunque con menor éxito que en Asia y en África. Su apoyo permitió que muchos países rompieran con el dominio colonial, pero también generó dependencias económicas y militares con la Unión Soviética y con los países de la órbita comunista. En algunos casos, como en África, la influencia soviética provocó guerras civiles entre facciones rivales, como ocurrió por ejemplo en Angola. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, muchos de estos regímenes colapsaron o se vieron forzados a reorientar sus políticas hacia Occidente. La Unión Soviética fue un actor crucial en la descolonización, pero su influencia estuvo marcada tanto por el respaldo a la independencia como por el intento de expandir su modelo ideológico en un contexto de Guerra Fría. Los discursos antioccidentales contemporáneos en América Latina han heredado muchas de las narrativas impulsadas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, adoptándolas a las circunstancias actuales. Aunque la influencia soviética desapareció con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el legado del marxismo-leninismo, el antiimperialismo y la retórica anticolonial sigue vigente en varios movimientos y gobiernos de la región. La narrativa soviética, que identificaba a Estados Unidos como el principal opresor de los pueblos del tercer mundo, sigue siendo central en los discursos de líderes como Nicolás Maduro, de Venezuela, Daniel Ortega, de Nicaragua, y sectores del peronismo kirchnerista en Argentina. Se argumenta que el dominio de Occidente ya no es militar, sino financiero, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las multinacionales. Gobiernos como el de Bolivia, bajo Evo Morales, o el de AMLO en México, han denunciado el endeudamiento como una nueva forma de dependencia. Aunque el marxismo clásico desde luego no tenía una perspectiva indigenista y mucho menos la Unión Soviética, en América Latina se ha mezclado con discursos de reivindicación de los pueblos originarios como una forma de oposición al modelo occidental, o a lo que se llama modelo occidental. Se mantiene la idea de que la democracia liberal es un sistema impuesto por Occidente para perpetuar el dominio de las élites y el capitalismo. Algunos gobiernos autoritarios, por no decir todos, justifican restricciones a la libertad de prensa o la represión política alegando que se defienden de intentos de golpes de Estado promovidos por Estados Unidos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela y en Nicaragua. Con la caída de la Unión Soviética, algunos de estos discursos pasaron a alinearse con China y Rusia como contrapesos a los Estados Unidos. Se promueve así la multipolaridad como alternativa al unipolarismo occidental, algo visible en la cooperación con los BRICS y el rechazo a sanciones internacionales impuestas por Occidente. Se reactualiza de esta manera la narrativa soviética de liberación nacional, pero enfocada en la historia colonial española y la explotación de América Latina. Se denuncian las independencias del siglo XIX como pactos de élites criollas con Occidente, mientras que se presentan las izquierdas actuales como los verdaderos herederos de la lucha por la soberanía.
En definitiva, aunque la influencia directa de la Unión Soviética ha desaparecido, su marco conceptual sigue presente en el antioccidentalismo latinoamericano, ahora reformulado con elementos indigenistas, antiglobalizadores y alianzas con nuevas potencias sospechosas, por decir un término suave. El filósofo alemán Peter Sloterdijk, en sus análisis sobre la globalización, describe el proceso colonial como una esferología, en la que el mundo ha pasado de ser un conjunto de esferas cerradas y relativamente autónomas, cultural, política y económicamente, a un único espacio interconectado. En este contexto, el antioccidentalismo en América Latina, heredero del discurso soviético, puede entenderse como una reacción a las dinámicas de globalización que han sido impulsadas históricamente por Occidente. Este filósofo alemán entiende la globalización de la Edad Moderna como la primera fase de un proceso de expansión esferológica, en la que el mundo pasa de ser un mosaico de esferas locales relativamente aisladas a un único espacio interconectado. Este proceso comenzó con los viajes de exploración y colonización europeos, que destruyeron las esferas cerradas de las civilizaciones premodernas y establecieron una nueva lógica de interconexión planetaria. La globalización moderna, la globalización de la Edad Moderna, se inicia con las expediciones castellanas y portuguesas y con la creación de los imperios coloniales. Según Sloterdijk, este es un momento clave porque se rompe la autonomía de los mundos locales. América, África y Asia dejan de ser civilizaciones relativamente autónomas y pasan a formar parte de un sistema global controlado por Occidente. El comercio y la guerra son motores de la expansión, impulsada tanto por intereses económicos, oros, especias, esclavitud, como por la lógica bélica y mercantilista de los imperios europeos. Antes de la globalización, Europa se concebía como parte de un sistema cerrado de naciones cristianas. Con la conquista de América y la exploración de otros continentes, Occidente se encuentra con otro que puede ser explotado e integrado. El filósofo alemán habla de la globalización como un proceso de destrucción de las esferas previas. Civilizaciones que habían existido en relativa independencia occidental, los imperios indígenas, reinos africanos, la China, India, fueron absorbidas por el sistema global. Se impusieron nuevos códigos económicos, religiosos y políticos que transformaron las sociedades conquistadas para bien y para mal. La noción de mundo cerrado desaparece. La humanidad entra en un espacio interconectado y sujeto a una misma lógica expansiva. La modernidad trajo consigo una paradoja. Aunque el mundo se hizo global, la globalización fue dirigida por Occidente, lo que significó la universalización de su cultura, su economía y sus instituciones. La ciencia, la economía de mercado, el Estado-nación y los derechos humanos son productos europeos que se extendieron al resto del mundo. Las civilizaciones no occidentales no solo fueron dominadas militarmente, sino que fueron obligadas a adaptarse a las estructuras occidentales para sobrevivir en el nuevo orden esferológico. Esto generó resistencias y conflictos que aún hoy se manifiestan en discursos antioccidentales. Muchos movimientos actuales que critican la globalización occidental, incluidos los discursos antiimperialistas en América Latina, siguen reaccionando a esta primera globalización moderna. La idea de que la historia de los últimos 500 años es la historia de la explotación occidental refiere a una suerte de resentimiento poscolonial. Movimientos que idealizan un pasado anterior a la globalización occidental, como el indigenismo o los nacionalismos, no son más que el deseo de restaurar esferas perdidas. A pesar de la crítica de Occidente, estos movimientos siguen usando estructuras occidentales, como el marxismo, las ideas de soberanía nacional o la economía global, lo que genera una paradoja de dependencia. La globalización moderna fue un punto de no retorno. Destruyó las viejas esferas y creó un mundo esferológico bajo la lógica occidental. Los intentos de resistirse o revertir esta situación son en su mayoría expresiones de nostalgia y resentimiento que no pueden generar verdaderas alternativas. La cuestión clave no es si es posible deshacer la globalización, la esferología, sino cómo las sociedades pueden redefinir su lugar dentro de ella sin caer en discursos reactivos e improductivos. Sloterdijk es muy crítico con los discursos antioccidentales porque los considera, en gran parte, expresiones de resentimiento más que verdaderos proyectos alternativos. En su visión, muchos de estos movimientos no plantean un modelo de globalización propio, sino que reaccionan de manera defensiva y nostálgica, atrapados en una narrativa victimista que no les permite integrarse activamente en la historia. Este filósofo alemán, influido por Nietzsche, considera que gran parte del antioccidentalismo no es una propuesta de transformación, sino una expresión de resentimiento y autocompasión. En América Latina, muchos discursos populistas han construido una identidad basada en el agravio histórico, colonialismo, intervencionismo, explotación, etcétera, etcétera, pero sin ofrecer un proyecto de civilización alternativo. Según Sloterdijk, el problema de estos discursos es que se alimentan de la nostalgia por un pasado idealizado, ya sea precolombino, revolucionario o socialista, en lugar de proyectar una visión de futuro.
Subraya este autor que muchas de las ideas con las que se ataca a Occidente son en realidad occidentales. El marxismo, el concepto de imperialismo, la lucha de clases y el antiimperialismo mismo son productos de la tradición filosófica y política occidental. Por lo tanto, América Latina critica a Occidente desde categorías occidentales, lo que crea una contradicción. No hay un afuera de Occidente desde donde oponerse a él de forma coherente. La esferología ha destruido las viejas esferas culturales autónomas y ha generado un mundo interconectado. Los discursos anticoloniales, antioccidentales, al aferrarse a nociones rígidas de soberanía o identidad, terminan siendo meras resistencias sin capacidad real de construir alternativas. En América Latina esto se refleja en el fracaso de proyectos que intentaron desafiar el orden global pero que siguen dependiendo de Occidente. Venezuela vendiendo petróleo en dólares, Cuba negociando con la Unión Europea, etc. El orden actual desde luego no es perfecto, pero no hay que confiar en los movimientos antioccidentales como solución. En lugar de resistencias pasivas, Sloterdijk propone una visión en la que las civilizaciones aprendan a diseñar su propio lugar dentro del mundo esferológico sin caer en la nostalgia ni en el resentimiento. En ese sentido, si América Latina realmente quiere desafiar a Occidente, tendrá que construir una verdadera esfera propia, con un modelo económico, político y cultural funcional, en lugar de limitarse a un discurso reactivo que la mantiene en una posición siempre dependiente.